Hola, muy buenos días a todos. Muy contenta de estar acá y compartir unos minutos con ustedes. Por ahí me encontré a varios de mis residentes y colegas pediatras y realmente muy contenta con la invitación y con poder hablar un ratito sobre adolescentes. Bueno, este tema probablemente es de los temas que más susto le da al pediatra. El uso de tratamientos hormonales en las niñas a partir de 10 años, que según la Organización Mundial de la Salud, en ese momento arranca la adolescencia, y hasta los 20 años, que es el momento en que cierra el periodo adolescente. Entonces, con mucho hay un pedacito de adolescencia que sí o sí le corresponde al pediatra, y es importante que puedan manejar algunos conceptos generales sobre las indicaciones y en qué momento se puede utilizar algún tratamiento de este tipo con un adolescente. Esos son los 4 temas que vamos a revisar: algunos conceptos básicos sobre adolescencia, una pinceladita muy general sobre sexualidad, lo que yo llamo los 5 consejos para abordar adolescentes en el consultorio, y un par de detalles sobre los anticonceptivos adecuados en caso que tengan indicación para utilizar con adolescentes. Bueno, punto número 1, adolescentes de hoy, algunos conceptos básicos. Primero, arrancando de lo más grande, ¿cuántos chicos jóvenes viven en nuestro país? Aproximadamente 1.300.000 personas, de acuerdo al último censo que tuvimos, son personas menores de 18 años, y de ellos cerca de 265.000 son adolescentes entre 15 y 17, que haciendo la analogía con los terribles 2, yo le digo los terribles 15, porque realmente es una etapa con mucho, probablemente la más intensa del periodo adolescente, lo que llamamos la adolescencia intermedia. Vivimos en un país donde cada vez nuestra tasa de natalidad viene en descenso, y eso tiene que ver directamente con el nivel educativo que tiene nuestro país, con el acceso a tratamientos anticonceptivos, y en los últimos años con un proceso país que se llevó de manera bien intensa a partir del año 2015 para trabajar de manera intersectorial en disminuir la tasa de embarazo durante la adolescencia. Entonces, un poco ese es el comportamiento, digamos, poblacional y el total de chicos y chicas que andan caminando ahí en nuestro país y que es nuestro trabajo acompañar. Les menciono rápidamente un detalle importante con respecto a embarazo durante la adolescencia, lo que nosotros llamamos embarazo en niñas, que es el grupo de chicas menores de 15 años y a partir de su primera menstruación que pueden tener un embarazo. Hemos tenido en el Hospital Calderón Guardia embarazos de niñas de 9, 10 años, y estos porcentajes son cortesía de Natacha Cambronero del diario La Nación, donde sacamos una estadística a partir de los datos que genera el INEC, y vemos cómo en los últimos 4 o 5 años, a pesar que el total de adolescentes embarazadas en nuestro país ha disminuido, porcentualmente el embarazo en menores de 15 años ha aumentado. Entonces, si vemos en el año 2018, solamente un 2.7% del total de adolescentes embarazadas eran menores de 15 años, para el año 2022 prácticamente se duplicó. Les quedo debiendo los últimos 2 años, pero esto lo menciono porque probablemente por la pandemia tuvimos la evidencia del abuso sexual en niñas, como la representación de este aumento en el porcentaje de embarazos. Estas chiquitas estuvieron prácticamente 2 años encerradas en sus casas, producto del apagón educativo, y eso nos ha traído un aumento en este porcentaje. Entonces, les presento a Daylin. Daylin es una niña que tuvo esta bebé con 10 años. Ella vive en Alta Talamanca. Entonces, ahí les dejo este mensaje porque realmente es importante sacarlo y ponerlo en la mesa de discusión. ¿Qué les gusta a los adolescentes? Hice un focus group con adolescentes y les pregunté, voy a hablar con colegas, cuéntenme qué quieren que le cuente a mis colegas de ustedes. Mandaron a decir que les gusta hablar con sus amigos y que no hablan únicamente por redes sociales, que se saquen esa idea de la cabeza, les gusta verse cara a cara, les gusta reunirse, les gusta vacilar en el recreo, no son únicamente redes sociales, también les gusta verse de frente, así me lo dijeron.
Les gusta mucho verse bien, les encanta maquillarse a las chicas, tienen todas sus rutinas de skincare y todo lo que tiene que ver con el autocuidado muy presente. Recuerden que son hijos de las fotos, su vida se expresa en fotografías, entonces les gusta verse bien. La parte política del país en realidad no les preocupó tanto. Alguna preocupación por el futuro, recordemos que en la etapa en la que están, nos preocupa mucho el presente, la hora, ¿verdad? Les gustan las comidas rápidas, con particular énfasis en la comida coreana. Entonces, si quieren sacar un tema de conversación con alguien de 11, 12 años que ya no quiere hablar con ustedes, a pesar que lo atienden desde que nació, pregúntenle qué le gusta comer y de repente ahí se rompe el hielo, ¿verdad? Les gusta el reggaetón, les gusta Bad Bunny, les gusta conversar por Insta y por TikTok. Recuerden que en el momento en que en una red social aparecen adultos, los chicos desaparecen, entonces ya ellos no son hijos del Face, ¿verdad? El Facebook ya no es su red social, y en el momento en que los grandes terminemos la invasión al Instagram, van a desaparecer de ahí, ¿verdad? Entonces se nos escapan, tienen relaciones de pareja que describieron como caóticas. Lo que tienen más es la figura del casi algo, que no es un novio ni una novia, es el que casi podría tener algo conmigo y que de repente sí nos apretamos y nos damos besos ahí detrás de un palo en el recreo, pero no se llama mi novio ni mi novia todavía. Y la principal enseñanza que descubrí en este focus group y que les traigo acá, respetan muchísimo el medio ambiente, la diversidad. Hay un nivel de respeto por la protección de los más vulnerables que se refleja en ellos, en la protección de los animales, por ejemplo, en la protección del medio ambiente, que yo creo que es de las herencias que nos va a dejar esta generación. Son terriblemente respetuosos con estos temas. Entonces, rápidamente en imágenes, siempre tratar de hacer el modelaje y poder identificar, por ejemplo, a quién sigo yo en la música. Gran diferencia entre nuestra famosísima Karol G, ¿verdad? Y el famoso Peso Pluma, con letras musicales terriblemente hipersexualizadas, ¿verdad? Terriblemente directas en lo que tiene que ver con prácticas sexuales, y que es música que escuchan nuestros chicos desde muy pequeñitos, ¿verdad? Sin ningún filtro, hasta los grupos de música coreana que están ahí en el centro con una terrible estrategia comercial dirigida a capturar a nuestras mentes jóvenes, ¿verdad? Hasta chicas como las que están allá a la izquierda, ¿verdad? Como la famosa Billie, con temáticas terriblemente profundas y muy dirigidas hacia la conciencia social y hacia el autoconocimiento, probablemente mucho más allá de lo que nosotros nos imaginaríamos. No sé si alguno tiene adolescentes en casa. El día que Billie lanzó su último disco, había redes en todo el mundo esperando. Ella puso un reloj, ¿verdad? Un cronómetro hacia atrás. Y el día que lanzó el disco hubo reuniones de adolescentes probablemente en todo el mundo, por los millones de seguidores que ella tiene. Ya no es tan adolescente, fue una cantante adolescente en su momento. Entonces, ¿qué les gusta? Exploren música también. De repente no hagan juicios de valor sobre lo que les cuenten que escucharon, pero también es otro tema que les podría servir. Ok, segundo punto, una pinceladita en sexualidad y adolescentes. ¿Por qué? Porque los anticonceptivos cargan muchísimos mitos en esta vida, y el principal mito que cargan es que quien usa anticonceptivos necesariamente está sexualmente activo, y no es así, ¿verdad? Eso es un mito. Entonces, recordemos que el desarrollo sexual es una experiencia humana que es común a todos los seres humanos, pero, y ahí entran ustedes en juego, porque no son solo los papás, muchos papás delegan todos estos temas en su médico tratante, ¿verdad? Aunque no necesariamente debería ser así. Las formas en que se informa todo lo que tiene que ver con sexualidad, y mucha atención, las competencias que resultan de esa información van a depender del contexto cultural, van a depender de la familia, y aún en una misma familia, dependiendo de la edad del chico o la chica, las competencias resultantes de este proceso van a ser diferentes. Entonces, eso tenemos que tenerlo siempre pendiente cuando estamos dando consulta con adolescentes. Y recordemos, por supuesto, que la sexualidad de los adolescentes sigue siendo un tabú en muchas culturas. Y la famosa frase que me dicen a mí todas las mamás, que es, apenas toco este tema, la mamá se vuelve y me dice: doctora, yo soy súper abierta en estos temas.
y la chiquilla alza una ceja, ¿verdad? Y en el momento en que sacamos a mamá del consultorio, le digo, mira, mamá es súper abierta. Ay, doctora, usted no sabe, ¿verdad? Entonces, la famosa frasecita de yo soy súper abierta, hay que verla con pinza, ¿verdad? Porque probablemente muchos papás, mamás y muchos de nosotros no pasamos de decirles, es que usted tiene que cuidarse. Y hasta ahí nos quedamos. Es que yo le digo que ella se cuide mucho, ¿verdad? Entonces, es un tema que es sensible, ¿verdad? Que es un tema que siempre va a estar presente cuando se ha explorado, para ver los tiempos, cuando se ha explorado el tema, cuando hay adolescentes que están esperando en las salas de espera para entrar a consultorios pediátricos principalmente, se les pregunta a los chiquillos, ok, antes de entrar vos a la cita, ¿cuál es la duda que traes? ¿Cuál es la inquietud que traes? Y cuando salen de la cita se les vuelve a preguntar. Y resulta y sucede que el tema que con mayor frecuencia los chicos dicen que quisieran saber es sexualidad. Y ya saben qué pasa cuando salen del consultorio, fue el tema que menos se trató, porque usualmente nos sentimos más cómodos hablando es con los papás, porque es nuestra área de confort donde estamos seguros. ¿Okay? Hablar con adolescentes es dificilísimo, es súper complicado, ¿verdad? Entonces, por ahí les dejo la idea de que estos temas siempre de repente en algún momento habrá que tratar. Diferenciar adolescencia temprana versus adolescencia intermedia y tardía, porque en adolescencia temprana podemos hacer una serie de intervenciones de modelaje en la parte educativa que van a tener un impacto más adelante. ¿Y qué pasa en la adolescencia tardía? A medida que los chicos van creciendo, sus necesidades evolucionan. Y de acuerdo a esta fuente que les traigo acá, que es de un journal de ginecología pediátrica y de la adolescencia, cuando se les pregunta a los chicos cuál es tu necesidad en temas de sexualidad conforme se van haciendo más grandes, vean lo que quieren saber. Y nosotros nos tiramos a, téngale miedo a la gonorrea, a la sífilis, que es importante que lo sepan, no digo que no, téngale miedo al embarazo, pero de relaciones de pareja no les hablamos nunca. Y resulta que ellos tienen una gran necesidad de saber cómo hago yo para tener una relación sana con mi casi algo. ¿Cómo puedo establecer yo un vínculo con esta persona? Es que me gusta esta chica. ¿Cómo hago yo si soy un adolescente varón lleno de espinillas y me muero por irle a hablar a ella? ¿Cómo hago para hablar con ella? Y usualmente la solución es echarse un par de tapis para tener valor e irle a hablar a la chica, ¿verdad? Eso es lo que le diría un compañerillo probablemente. Entonces tienen necesidad de información en esto, en establecer vínculo, ¿verdad? Y pareciera que por ahí es lo que ellos manifiestan como una necesidad. Finalmente, para cerrar esta parte, recordemos siempre que el enfoque para atención de adolescentes debe ser positivo, basado en fortalezas. No tenemos que educar desde la cultura del miedo, desde no haga esto porque le va a pasar algo. Tenemos que tratar de promover un desarrollo saludable y eso incluye la dimensión de la sexualidad. Cuando tenemos adolescentes sanos que participan en equipos deportivos, que tienen la posibilidad, una vía de comunicación con adultos que sea sana y que sea desde la verdad, estos chicos probablemente no van a ejecutar conductas de riesgo sexual. Entonces, si tratamos de fortalecer las competencias que ellos tienen para vivir en una sociedad compleja como la que tenemos, vamos a terminar protegiéndolos en el ámbito de la sexualidad. ¿Okay? Entonces, recordar siempre eso, hagamos un enfoque desde lo positivo, desde las fortalezas, desde lo bueno que pueden desarrollar los chicos como los valiosísimos seres humanos que son. ¿Okay? Ahora sí, los 5 consejos para abordar adolescentes en el consultorio. Vamos a hacer una versión rápida de los 5 consejos. Consejo número 1, antes de empezar la entrevista, tenga usted claridad de la etapa en el desarrollo adolescente en que está su paciente. ¿Ok? Primer consejo. ¿Y cuáles son las 3 etapas? Así, rapidísimo. Adolescencia temprana, los de ustedes, entre 10 y 13 años. ¿Ok? Evite charlas motivadoras. Evite una hora de consejos prácticos. Recuerden que ese cerebro está en proceso de mielinización. Sea breve, haga explicaciones sencillas. Y ahí sí, con adolescencia temprana les doy permiso, hablen con los papás. ¿Ok? Adolescencia intermedia, los terribles 15. ¿Ok? Esa es la chica y el chico que todo lo sabe. ¿Ok? Tienen la omnipotencia adolescente. Entonces, evite la charla motivadora. A todo le van a decir obvio y usted le contesta y le van a decir, no, pues claro, ¿verdad? Entonces, trate de hacer preguntas abiertas, pídanle la opinión. ¿Ok? Cuidado con las conductas de riesgo. En esta etapa ellos saben que si yo ejecuto una conducta de riesgo me puede pasar algo, pero adivinen qué, igual la hacen,
¿ok? El que se tira en patineta por todo el barrio sabe que se va a estrellar y va fracturado para ortopedia, pero igual se tira, ¿ok? La que tiene relaciones con el casi algo sabe que si no planifica va a tener un embarazo, pero adivinen qué, igual lo hace, ¿ok? Adolescencia intermedia, difícil, se vale pedir ayuda, ¿ok? Y adolescencia tardía, que probablemente sí, a no ser que sea Ana María Moreno o Daniela Carvajal, ¿verdad? No les van a tocar a la mayoría de ustedes. Adolescencia tardía, ya estamos con una chica que se acerca más a su etapa adulta, ya podemos hablarle de nuevo como un ser humano, ¿ok? Entonces ustedes pueden a conversar con ellas más directamente, ¿verdad? Y pueden hablar de una forma más sencilla, ¿ok? Entonces, consejo número 1, establezcan qué etapa está su adolescente, ¿ok? Consejo número 2, ahí ya nos vamos a tirar a ginecología. De la historia clínica ginecológica es muy importante que uno evalúe el ciclo menstrual, ¿ok? Y que usted establezca 3 cosas importantes que le preocupan al adolescente sobre su menstruación: la cantidad de sangre, el dolor y el acné, porque recuerden que el acné aparece cuando empezamos a menstruar usualmente, y recuerden que son los hijos de las fotografías y recuerden la imagen personal. Entonces, evalúe el ciclo y establezca estas 3 cosas, porque son importantes. Ahora vamos a detallar un poquito cada una. Del ciclo menstrual, ¿qué nos interesa? ¿Qué nos interesa saber? La edad ginecológica, que es el tiempo que transcurre desde la menarca, ¿ok? ¿Por qué es importante esto? Porque la mayoría de las chicas van a completar la maduración de su ciclo menstrual a los 5 años de menstruar, ¿ok? Entonces, ese dato es importante. La periodicidad, ¿cada cuánto es la regla normal? No es cierto que una chiquita tuvo su primera regla a los 11 años y que pasó un año y no menstruó más y eso es normal. Ok, nos vamos a sacar ese mito de la cabeza todos. La periodicidad normal a partir de la primera menstruación es de 21 a 45 días en los primeros 2 años de menstruaciones, y a partir del tercer año, 80% de las chicas ya menstruan de 21 a 35 días. ¿Ok? ¿Cuánto dura una regla normal? Máximo 1 semana. ¿Ok? Promedio ideal 4 días. ¿Cuál es el volumen normal de sangrado? De 30 a 60 mililitros. Eso equivale a un total de 3 a 6 toallas sanitarias normales, incluyendo la toalla de la noche. Ninguna niña tiene por qué usar toalla nocturna ni tiene que cambiarse la toalla antes de 1 hora. Ok, ahorita viene la doctora Valverde con una charla completa de sangrado y entonces ahí vamos a poder detallar un poquito más el tema. Y el último punto es el dolor. ¿Ok? ¿La menstruación puede doler? Sí, sí puede doler, pero se los voy a explicar como se lo digo siempre a las mamás. Es el dolor que la mamá le puede aliviar en la casa. ¿Ok? Que se tomó un par de acetaminofén, que se tomó una cataflán, que se tomó un tecito de manzanilla, que le pusimos calor en el abdomen. Cualquier dolor que la familia tenga que sacar a la chiquita de la casa por la intensidad del dolor, cualquier chiquita que se vomita, que pasan llamando todos los meses a la escuela que hay que irla a recoger porque está con dolor, ese no es un dolor normal y hay que revisarlo. ¿Ok? Al final les voy a hacer un examen a todos y esta es pregunta de examen, se lo tienen que saber así como está en el slide. ¿Ok? Recordar, y ahí está ligado la pinceladita para la doctora Valverde, 1 de cada 5 niñas o adolescentes pueden tener un retraso en el diagnóstico de sangrado menstrual abundante, ¿ok? No les creemos, tendemos a minimizar la manifestación del sangrado abundante, ¿ok? Entonces, es importante que hagamos la semiología del ciclo menstrual y que podamos establecer con objetividad si esta niña está sangrando más de lo que debería, sí o no. ¿Ok? Y ese es un detalle importante que, como les digo, no me voy a meter ahí porque ya en un ratito van a tener una conferencia del tema. Y el acné, recuerden que esta es una condición que se habla que casi hasta el 95% de los adolescentes pueden tener acné en algún momento de esta etapa. Es una condición que es crónica, pero en el caso de adolescencia, recordemos que el impacto psicosocial no siempre se correlaciona con la gravedad del acné. Así que mucho ojo con decirle, mira, no, pero si lo que tenés es muy poquito, porque esa chiquita puede ser que no se esté tomando media foto porque tiene una espinilla en la nariz y para ella eso es terrible. ¿Ok? Entonces, hay que recordar siempre en esta etapa, principalmente en las intermedias, ¿verdad?, que la gravedad del acné no siempre es la que la chica está viendo, ¿verdad?, lo que uno ve versus lo que ellas ven. Ok. Consejo número 3, entonces, consejo número 1, etapa de adolescencia.
Consejo número 2, haga una buena semiología del ciclo menstrual y establezca la periodicidad bien, establezca la cantidad de sangre, el dolor y el acné. ¿Ok? Consejo número 3, identidad de género y prácticas sexuales. ¿Ok? Detalle importante, aclare siempre que el espacio de la consulta es género sensible. ¿Ok? Porque a veces no es ni siquiera por la misma paciente, puede ser por sus amigos, ellos aman sus pares, ¿verdad? Y cualquier comentario que uno haga en relación con esto puede ser tomado como algo personal. Y si la chica o el chico perdió confianza en ustedes, nunca más volvió a hablarles, ¿verdad? Y lo llevan, o sea, va a entrar arrastrado a la consulta y no estoy exagerando. O se va a agarrar de la manija del carro en el parqueo y va a decir que no se baja. Y es el caso de la vida real, ¿ok? Entonces, ese detalle es importante y en chicas más grandes, aplicar la escala de Petting. Entonces, esto es cada vez lo estoy teniendo como una causa de consulta más frecuente, lo que tiene que ver con la disforia menstrual, que tal vez no es exactamente el término así, pero tiene que ver con los chicos que están en proceso de definición de su identidad de género y la menstruación puede volverse un problema. ¿Okay? Entonces, no me voy a meter ahí, pero se los quería mencionar porque es una causa por ahí de consulta. Y la escala de Petting tiene que ver con la medición del riesgo de que un adolescente o un adolescente tenga intimidad sexual. ¿Okay? Entonces, esta escala es una escala chilena, fue validada en el Ministerio de Salud de Chile hace bastantes años y en la actualidad la usamos muchísimo los ginecólogos infantojuveniles para medir esto. No me voy a meter mucho, tenemos poco tiempo. Si alguno tiene interés, ahora al final se los puedo explicar un poquito en el espacio de preguntas. Básicamente se las voy a decir en tico, como se las explico yo a las chiquillas, ¿verdad? Tiene un lenguaje técnico adecuado, se los prometo, no es un invento mío. Y es una escala que quienes atendemos a adolescentes la pasamos todas las citas. Entonces yo les digo a las chiquillas, mira, te voy a decir unos números. Con estos números, vos me vas a decir en qué número vos estás, ¿ok? El número, el 0, lo que nosotros le inventamos el 0, el Petting 0 quiere decir que vos nunca te has dado beso en la boca con nadie, ¿ok? Usualmente las adolescentitas más tempranas. Petting 1 quiere decir que ya vos te apretaste con alguien alguna vez en la vida, ¿ok? Petting 2 quiere decir que vos te apretaste con alguien y te abrazaste con alguien. Usualmente el que está en 1 está en 2, ¿verdad? Yo siempre les digo, chiquillas, uno como que no aprieta con los brazos para atrás, ¿cierto? Usted como que se acomoda bien y se aprieta, ¿cierto? Entonces ese es el Petting 2. Mucha atención, usualmente adolescencia temprana, deberían de andar lo más en Petting 1 o 2, ¿ok? Porque son los chiquiticos. Uno no esperaría que alguien entre 10 y 13 años avance más allá del 2, ¿ok? Petting 3, y cada uno va echando para su saco, no les voy a preguntar en qué número están, ¿ok? Pero cada uno se va calculando como en qué anda. O si ya usted se devolvió, ¿verdad? Por las cosas de la vida, usted se devolvió al 0. Entonces, el Petting 3, ¿ok? Petting 3, ¿qué quiere decir? Y ese es un punto de corte importantísimo, porque la chica que llega a 3 tiene que contarle a alguien que llegó a 3, ¿ok? 3, ¿qué quiere decir? Vos te apretaste, ya me bloquearon, ahí, ya, sí, ¿verdad? Ahí sí me oyen, ok, ahí ya volví. Petting 3 quiere decir, usted se apretó, se abrazó y se tocaron partes privadas. ¿Usted tocó o a usted la tocaron? ¿Y qué son partes privadas? Recuerden que estamos en operaciones concretas, hay que explicar todo. Partes privadas son los pechos, la vulva, las nalgas, el pene, los testículos, ¿ok? Y así se le dice a los chiquillos. Entonces, usualmente la adolescente temprana, si llegó a Petting 3, se va a asustar. Y tenemos que validar eso, ¿ok? Y ella tiene que saber, ok, es que yo salí en el recreo y yo tenía mi casi algo y estoy en 7º y me fui ahí a donde aprieta todo el mundo en el cole y me tocaron, ¿ok? Entonces la que está en 3 y ella decide y ella se siente incómoda por la razón que sea, le validamos que ella se devuelva a 2, a 1 o a 0, ¿ok? Las de los terribles 15, ustedes se imaginarán que están en 3 felices de la vida. ¿Ok? Esa no me dio culpa, no, hombre, con razón todo el mundo hace esto, ¿verdad? El mundo existe porque todo el mundo jugó con los números, ¿cierto? Entonces, la que está en 3 y no le da culpa, ahí tenemos que intervenir, ¿ok?
Ahí es donde entra la intervención y usualmente tiende a ser la adolescente intermedia o la tardía. ¿Ok? Entonces, la que está en 3 y quiere avanzar se llama una adolescente que está anticipando. ¿Ok? La que está en 3 y no quiere se llama que está posponiendo. Usualmente la temprana es la que pospone y la validamos que se quede ahí. ¿Qué es el 4? Me apreté, nos abrazamos, nos tocamos y adivinen qué, nos quitamos la ropa. ¿Ok? La chica que está desnuda con otra persona está en una situación de vulnerabilidad importante, ¿ok? Física y emocional. Entonces, la que está en 4 necesita ya un acompañamiento, ¿ok? Y ya la que llegó al 5 era el 1, el 2, el 3 y el 4. Y yo les digo siempre a las chiquillas, y pongan mucha atención, cualquier parte del cuerpo de la otra persona que entra en uno de estos 3 huequitos. Congreso de cortesía el otro año al que me diga los 3 huequitos. Dijo Román, ¿ok? La boca, el recto o la vagina. Vean que no estamos hablando de coito, no estamos hablando de que un pene ingrese en una vagina, ¿ok? Son prácticas sexuales que van más allá de esto. Mucha chica se considera virgen porque no tiene penetración vaginal, ¿ok? Entonces, si usted le pregunta, ¿usted ha tenido relaciones sexuales? Le va a decir que no, ¿ok? Entonces, ese es el PETIN 5, ¿ok? Entonces, chiquititas en 1 y 2, intermedias probablemente avancen y encendemos las alarmas si alguien en menos de 15 anda ya como por el 7, ¿verdad? ¿Estamos claros? Ok, entonces la escala de PETIN es algo que tenemos que hacer. No se asusten, a sus chiquitas de 10 y 11 años, ustedes como pediatras no tienen que entrarle al tema así tan abiertamente. Pueden preguntarle, mira, ¿vos te has dado beso en la boca con alguien? Y ya, ¿ok? Tienen que pasar por un proceso de sensibilización todos para que podamos hablar del tema con las chicas más abiertamente, ¿ok? Consejo número 4. Aquí ya podríamos establecer si la chica requiere o no requiere anticoncepción, ¿cierto? Ya sabemos las características de su ciclo y ya sabemos sus prácticas sexuales, ¿ok? Entonces ahí ya podemos definir si requiere anticoncepción sí o no y para qué, ¿ok? En el caso de lo que estamos hablando hoy, pudiéramos requerir anticoncepción para control del ciclo, para acné, para control de dolor o para prevención de embarazo, ¿ok? Entonces, esos son los 4 consejos. Entonces, si requiere anticoncepción, ahí está, sería como para eso. Y siempre preguntamos al adolescente, de todas las cosas que hablamos, vos qué quisieras mejorar, porque es lo que les digo, a veces la que tiene una sola espinilla, lo que quiere es tratarse el acné, y de repente, pues no tenga la indicación todavía del anticonceptivo, sino más algún tratamiento local, ¿ok? Entonces siempre hay que preguntarles a ellas. ¿Cuáles anticonceptivos orales son adecuados para adolescentes? Entonces vamos a hacer en el minutito que nos queda un breve resumen del punto 4. Siempre es importante preguntarle a la chica cómo le ha ido a sus amigas con los tratamientos, ¿ok? En el caso de que ella sí lo necesite, porque la experiencia del grupo de pares es muy importante, ¿ok? Entonces siempre hay que preguntar eso. Vamos a brincarnos, eso era un estudio alemán divino sobre prescripción de anticonceptivos en consultorios de ginecología y de pediatría. Básicamente les voy a resumir, estas son las moléculas que más se utilizaron y ya les voy a enseñar por qué. Recordemos que el anticonceptivo podría tener un beneficio para el acné, nada más aquí un detalle, ¿verdad? Para no dermatólogos, la presencia de acné nodular o lesiones de cicatrización ya y lesiones de más de 5 milímetros de diámetro sí requieren la valoración por un dermatólogo, ¿ok? No es algo que se va a curar únicamente prescribiendo el anticonceptivo, entonces tal vez ese es como el único detalle que me interesa de este slide. Y con respecto a la molécula, que es lo que les iba a resumir rápidamente, aquí están descritas las 4 progestinas que tienen mayor efecto antiandrogénico, ¿ok? Que son el acetato de ciproterona, el dienogest, la drosperinona y la clormadinona, en orden de potencia, ¿ok? Entonces, probablemente para un acné moderado o severo sea la ciproterona la molécula que estaría indicada, por lo menos durante un periodo corto. Para las chicas que tienen sangrado menstrual abundante, el dienogest
es una excelente alternativa, es la progestina, que tiene mejor efecto de inducción de atrofia. La drosperinona y la clormadinona son progestinas que tienen una menor potencia antiandrogénica, pero que nos pueden funcionar bien para control de dolor. ¿Ok? Así como un resumen rápido. Aquí se los puse ya como para cerrar la conferencia. Entonces, si la razón de prescribir el anticonceptivo es prevención de embarazo, tenemos que preferir anticonceptivos de larga duración, que no es el tema de esta charla. ¿Ok? Si la principal razón es control del ciclo, o sea, regular el ciclo, y por alguna otra indicación pudiéramos iniciar un anticonceptivo, sería el Dienogest o la drosperinona. Si la principal razón es el dolor menstrual, puede funcionar el Dienogest o la clormadinona. Si es sangrado abundante, ¿ok?, el Dienogest, y si es acné, alguna de estas 3 moléculas. ¿Ok? Eso es como para no traerles nombres comerciales. El EE quiere decir etinilestradiol. Un detalle con el etinilestradiol: recordemos que la dosis mínima de etinilestradiol en menores de 15 años es 0.3 microgramos. Ya no nos dio tiempo de explicarles por qué, pero memorícense eso, no le den dosis muy bajas a adolescentes tempranas. ¿Ok? Y quienes utilizan estos tratamientos por primera vez, los paquetitos de 28 días son mucho más fáciles. ¿Ok? Tienen una mejor adherencia cuando tienen los 7 placebos. Entonces, tratemos de elegir paquetitos que tengan los 28 días para que ustedes mejoren la adherencia de la paciente. Ok, entonces 4 perlas para llevarse a la casa. Perlas, digo como dicen ustedes, ¿verdad? Que los residentes siempre me dicen perlas, los residentes de pedia. Recordemos que cuando hablamos de adolescentes estamos hablando de 1 millón de personas en nuestro país. Son demasiados, ¿verdad? Y han estado muy abandonados siempre. De entre 15 y 17, que como les digo, usualmente es una etapa más difícil, cerca de 200,000 chicos. ¿Okay? Recordemos que en sexualidad el desarrollo sexual es común a todas las personas, pero las habilidades que adquiera ese ser humano dependen muchísimo del lugar a donde está creciendo, y nosotros podemos tener alguna participación en ese proceso de adquirir habilidades, ¿verdad? Siempre desde un enfoque basado en fortalezas. Recuerden los 5 consejos. Y el uso de anticonceptivos va a depender entonces de valorar el ciclo y valorar exactamente para qué lo podemos prescribir. ¿Por cuánto tiempo se utiliza? Depende de cada paciente. ¿Ok? Cierro diciéndoles, los anticonceptivos no dan infertilidad, los anticonceptivos no engordan, no manchan la cara, no hacen varices, ¿ok?, y no lanzan a los adolescentes a tener relaciones sexuales. Son los 5 mitos más comunes que he identificado yo en la consulta con las pacientes y con las mamás principalmente. Entonces, créanme que los 5 son mitos. La posibilidad de este tipo de complicaciones en población joven es bajísima. ¿Ok? Recordemos siempre, y ya con eso termino, que la promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de las chiquitas es fundamental para que esa chiquita, cuando se haga grande, tenga una adecuada salud ginecológica y se desarrolle como una mujer integral. ¿Ok? Muchas gracias.